médico andino, Paz, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos, estimado doctor Plaza. Buenos días y bienvenido al Noticiero Nacional de WQ Radio. Queríamos analizar junto a usted la situación del sistema sanitario del Ecuador. Cuáles son los logros, cuáles son los avances, pero también cuáles continúan tal vez siendo los nudos críticos o problemas que tiene este sector prioritario para las familias ecuatorianas. Bienvenido. Licenciada Luisa, buenos días, igual que para todos quienes nos ven y nos escuchan en esta mañana. El sistema sanitario del país sigue en crisis porque no se han dado los pasos necesarios para solventar los nudos gordianos que aparentemente tiene el sistema. Seguimos con problemas del abastecimiento de medicinas, siguen invadidas las unidades hospitalarias por estos famosos gerentes de salud, que en la mayor parte de los casos no son médicos. Seguimos con crisis en la formación del recurso humano médico, que deja mucho que desear. No se olvide, pues, los famosos problemas que tuvieron los posgradistas allá en Argentina, que no pudieron pasar un examen básico para optar por unas residencias. Se siguen con problemas para mantener al personal médico debidamente actualizado, porque en ninguna institución pública están dando permisos para actualización en congresos médicos. Se sigue explotando a los médicos residentes jóvenes con cursos de posgrado, en los cuales se están enriqueciendo algunos dueños de clínicas y universidades de una manera inescrupulosa, ya que no les pagan 2 reales, los obligan a trabajar y todavía les cobran. Entonces, aparte de ello, pues la infraestructura en la parte técnica tiene muchas deficiencias. Si no falta el recurso humano, falta el recurso técnico. A veces hay recurso técnico, pero no hay recurso humano que lo maneje adecuadamente. Los presupuestos no se ejecutan de una manera adecuada. Sigue metido en el portal de compras públicas la adquisición de medicinas y también de insumos médicos, y eso entraba en una maraña burocrática, la agilidad de la compra de los medicamentos e insumos médicos, que no puede esperar un paciente 3-4 meses para que le aprueben un biológico, y también es una maraña burocrática que, aparte de enredar, está llena de corrupción. Entonces, mientras eso no se solucione, mi querida licenciada Luisa, no se lo enfrente con decisión política, no se aplique una ley de federación médica con un reglamento único de concurso, tal como la existía antes del año 2008, que deslinde totalmente de esta responsabilidad al Ministerio de Salud y a las instituciones empleadoras, y caiga sobre el gremio esa responsabilidad, sobre los colegios de médicos, mientras no sea obligatoria la afiliación y el registro profesional a este tipo de organismos. La salud seguirá en crisis, llena de recursión, llena de incapacidad y de todos los problemas que están a la vista. No obstante, estimado doctor Plaza, tampoco se puede dejar de lado el esfuerzo que se está realizando por parte de las autoridades que cubren el área de la salud pública en el Ecuador, y me refiero desde el propio Ministerio de Salud Pública, de manera conjunta también con la parte de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que en este mismo contexto arrancó a partir del día 2 de octubre, se anunció, se comenzaba a realizar un trabajo para una importación masiva de medicamentos, y en la cual se ha invertido para dar inicio a este proceso una suma de 200 millones de dólares. ¿Cómo ha visto usted esta iniciativa? Usted ha señalado estos nudos gordianos, estos nudos críticos, de los que también se ha hecho eco la autoridad, reconociendo que hay crisis en el sector de la salud, pero que habiendo focos de corrupción y situaciones engorrosas que vienen, que no se han presentado recientemente, sino que son fruto de una cadena de malas decisiones a lo largo de muchísimos años, tampoco se pueden resolver de la noche a la mañana.
¿Cómo ve usted esta iniciativa del plan de importación de medicina de manera masiva, por un lado, y las otras acciones que se vienen realizando, por ejemplo, en el ámbito de la salud preventiva? El día de ayer, aquí en Guayaquil, se sumó la presencia de 8.000 jóvenes, Jóvenes en Acción se llama este programa, que están siendo capacitados para algo que siempre se ha hablado, que siempre será mejor prevenir que curar. Y precisamente se los está capacitando en el tema educomunicacional para que puedan llegar con información apropiada a todas las familias, sobre todo en las zonas más preteridas, a efectos de impedir que, fruto de falta de conocimiento, puedan, Dios no permita, seguir engrosando los graves problemas de salud pública que hay en el país. La pregunta del millón, licenciado, es a propósito del primer punto. ¿Quién está comprando esos medicamentos? ¿Bajo qué estudios técnicos los están haciendo? ¿Habrán pedido, por ejemplo, el concurso de las sociedades científicas de cada especialidad para pedirlos? ¿Habrán estado los directores técnicos de los hospitales como antaño orientando el petitorio, o se ha pedido por pedir? No nos olvidemos que las bodegas de muchos hospitales están llenos de medicamentos basura y que incluso hace algún tiempo atrás se quemaron estos medicamentos públicamente porque o no servían o ya habían caducado. Entonces esto no es ir a comprar por comprar, esto debe ser producto de un estudio técnico, de un diagnóstico situacional de cada sector, de cada área de la salud, y debe ser por petitorios específicos en base a patologías prevalentes. Y con respecto a estos jóvenes, ¿quiénes los están preparando? Aquí hay médicos recién graduados que no tienen trabajo y que son los que deberían, por parte del gobierno, ser incorporados a este tipo de planes que están anunciados con jóvenes voluntarios, con un sueldo básico, porque ellos sí están preparados para orientar a la salud desde el punto de vista preventivo y a la comunidad por ende, ¿no? Oiga, pero entonces, ¿aceptará un médico graduado un sueldo básico? Bueno, un sueldo básico no, pero ¿qué tipo de educador y orientador para la salud podrá cumplir bien su trabajo con un sueldo básico? ¿Quién los va a preparar? El mensaje en salud tiene que ser bien dado, y el mensaje de salud debe ser siempre acompañado de una infraestructura de apoyo, porque cuando uno va a dar el mensaje de salud, que muchas veces vamos en brigadas médicas, nos encontramos que hay situaciones críticas en cada área y que necesitan apoyo inmediato. Okay. Entonces, aquí hay, o existía antes, en tecnología médica, una escuela que se llama de educación para la salud. No sé si habrá desaparecido. Esa es la gente que debidamente preparada, con criterios técnicos, debe ir a orientar a la comunidad. ¿Y cómo combatimos el tema de la corrupción, que es otro grave problema? Porque hay un entramado de corrupción que se ha venido gestando y fortaleciendo durante décadas, sobre todo en el área de la salud pública. En primer lugar, hay que hacer tres cosas. Ya le dije, sacar del portal de compras públicas la adquisición de insumos y productos médicos. Y segundo, hacer un reglamento único de concursos para la provisión de cargos médicos a nivel nacional que permita una transparencia en el otorgamiento de esos cargos, donde participen los gremios debidamente calificados y certificados. Participe también la academia y más que nada las sociedades científicas como en antaño. ¿Por qué? Porque el gobierno controla todo y ya hay denuncias de que hay gente inescrupulosa que se dedica a negociar con estos cargos médicos, lo cual pues no garantiza la calidad de atención que se brinda al pueblo ecuatoriano en ese aspecto. Esos son los problemas que hay que corregir. Mientras no se los enfrente y no se ponga punto final a estas anómalas situaciones, la crisis va a continuar. Y en ese contexto, además de la sugerencia válida que hace, ¿qué otras cosas se pueden hacer para poder lograr un verdadero nivel de salud preventiva que permita reducir el número de pacientes en los hospitales de salud pública, en tanto y en cuanto se continúen realizando cada una de las acciones en materia de política pública de salud para poder recuperar esa infraestructura hospitalaria que hoy más que nunca el país
las familias ecuatorianas la requieren operando al 100%. Mire, desde ese punto de vista, la educación para la salud de la comunidad es básica. Porque aquí la gente demanda atención en salud oportuna y segura, pero no cuida su salud. La gente pues pasa mala noche, se alimenta mal, consume pues una serie de sustancias que hacen daño para la salud. Y lo que menos cuida es ese capital humano, que es el más importante. Entonces ahí tiene que entrar una labor y una campaña permanente por parte del Ministerio de Salud, que se encargue de estar dando consejos de salud permanentemente a todos los niveles de la comunidad. Yo recuerdo que antaño, desde la escuela ya daban una materia que se llamaba higiene y salud escolar, higiene y salud colegial, donde a los estudiantes ya desde muy temprana edad y con un nivel de complejidad de acuerdo a sus capacidades, se les iba ya ubicando sobre los problemas de salud prevalentes, ¿no? Al niño cómo cuidarse de una gripe, al niño que tenía que alejarse de ciertos peligros que los rodean. Incluso se les enseñaba a alejarse de los famosos violadores que acosan a los niños. Lo mismo pues en escuela y colegio nos chequeaban las manos, que las llevemos bien limpias, no por castigarnos, ni por discriminación, sino que eso forma parte del aseo y la higiene personal, y eso significa salud. Se hablaba de las enfermedades prevalentes a las que están sometidas la juventud. Por ejemplo, en el colegio a mí se nos hablaba mucho de las enfermedades sexuales, de transmisión sexual. Eso se perdió. Básicamente vino un gobierno que destruyó aquí la salud. La mandó a los suelos. ¿A qué gobierno se refiere, doctor Plas? Al gobierno del presidente Correa. Destruyó totalmente el sistema sanitario aquí en el país. Quitó la afiliación obligatoria a los colegios de profesionales. Trajo médicos que no eran ecuatorianos, que ni siquiera tenían títulos de médico. Encargó a gente que no era profesional la dirección de hospitales y las gerencias hospitalarias. Lo mismo sucedió con las medicinas. Hubo una serie de laboratorios que incluso se retiraron del país, que fabricaban medicamentos muy nobles. Entonces, ese golpe, indudablemente que todavía lo estamos viviendo, y reparar todos esos daños va a tomar su tiempo, ¿no? Pero ahora a mí me parece que es oportuno esto de querer establecer responsabilidades en el sistema de salud. Por ejemplo, no está por demás la idea que plantea el presidente de que el ministerio se encargue de todo lo que es salud y le quitemos esa responsabilidad al IES, porque el IES es a su vez un sistema previsional que debe estar básicamente para la pensión jubilar. ¿En qué nos va a beneficiar esta propuesta del presidente, cree usted? Bien, en establecer responsabilidades. Porque un sistema de salud tiene que ordenar bien aquí las acciones. ¿Y quién es el llamado a ejecutar todas las acciones de prevención, de fomento, las labores asistenciales y las labores recuperativas, los programas de senescentes? Es el Ministerio de Salud Pública. Y no está tan alejado de la realidad del presidente, porque antaño lo que es ahora la seguridad social nació exclusivamente como un sistema de pensiones que se llamaba a su vez caja de pensiones, que era de tipo exclusivamente provisional, porque ¿qué es lo que tiene que lograr lo que una caja de pensiones tiene como objetivo final? Que tengamos una jubilación digna, y no como la actual, que hay gente que todavía gana $240 al mes, que no les alcanza ni siquiera para comprarse un cepillo de dientes, que es una jubilación digna. Y lo que hay en otros países, que cuando usted se jubila, tiene un gran capital, que no es que el Estado le está regalando, es su plata que ha ahorrado toda la vida. ¿Para qué? Para poder vestirse bien, para poder con ese gran capital que ahorró toda la vida, procurarse una muy buena atención en salud, para asegurar lo que comúnmente se llama su vejez, tener un grupo de apoyo, porque a veces los familiares usted lo abandonan. Entonces, ese es un sistema previsional en cuanto a seguridad social, ¿no? No, pues, lo que sucedió después, que se inició esto aquí en el Ecuador como caja de pensiones, exclusivamente cubría la pensión jubilar, y tengo entendido que la mortuoria y algo más. Pero después le fueron sumando a la seguridad social una serie de brazos y tentáculos tóxicos, como esos préstamos quirografarios, los préstamos
becarios, después le pusieron el tema de la responsabilidad en salud del afiliado, lo cual para mí fue un grave error. Al inicio, excelente, brillante, porque ¿quién puede discutir la gran labor social que hicieron con los afiliados? El Hospital Andrade Marín en Quito, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo aquí en Guayaquil, que tuvieron una infraestructura de primer nivel con profesionales brillantes, pero eso se fue deteriorando. Usted sabe que el campo de la salud en el IE es la mata de la corrupción y actualmente es disculpe la expresión, un barril del fondo por donde se va todo el presupuesto o gran parte del presupuesto, al igual que otras actividades conexas, y aparte de eso viene un gobierno que le sumó a la seguridad social los hijos de los afiliados, las mujeres de los afiliados, y disculpe, hasta las mozas de los afiliados y los mozos de las afiliadas. Entonces, eso lo quebró al Instituto Ecuatoriano de Seguridad, de tal manera que cuando Francisco Plaza, jubilado, necesito ir a un hospital por una cama, no está ocupada por probablemente alguien que nunca colaboró con la seguridad social. Cuando necesito una buena pensión jubilar, no, porque parte de ese monto o ese capital ya se lo ha distraído para otras actividades de la seguridad social que están llenas de corrupción. Cuando quiero una buena medicina, tampoco la hay, porque muchos de estos hospitales están llenos de medicamentos basura, o si llegan después de que el paciente ya ha sido sepultado 3 o 4 meses después. Entonces, no está funcionando bien ni lo uno ni lo otro. De tal manera que lo que plantea el presidente me parece oportuno, que el seguro se dedique a lo que es el aspecto previsional, una buena pensión jubilar, la mortuoria y el Montepío, que era lo que antes cubría, y pare de contar. ¿Para qué? Para que el jubilado, que es en realidad para quien se inventó esto, entre comillas, la palabra inventó, al salir ya, después de haber laborado 30, 40 años, tenga una buena pensión jubilar que le permita cubrir todo esto. Salud, vejez, enfermedades, vivienda. Y no estar distrayendo estos capitales de gente que ha trabajado toda la vida y que cuando exige o va a tocar las puertas de la seguridad social, todo está cerrado o todo es de mala calidad. Además que esos recursos bien podrían destinarse para... Sí, cómo no, doctor. Siga nomás. También podrían destinarse para atender de mejor manera y repotenciar los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Los recursos que tiene que dar el gobierno para la salud pública tienen que ir a ese ministerio. No tienen por qué ir a otro ministerio ni a la seguridad social. No nos olvidemos que aquí pues el gobierno también le ha echado mano pues a los presupuestos de la seguridad social y lo ha cogido y lo sigue cogiendo como caja chica, pues. Y eso tampoco se puede permitir y es en gran medida también la responsable de la crisis en la que está sumida la seguridad social aquí en el país. El Ministerio de Salud es uno con un buen presupuesto que ejecute todas estas acciones y sea el responsable de dar la atención en salud al pueblo ecuatoriano. Doctor, sin dejar de mencionar que también, paralelamente, en salud pueden existir los famosos seguros privados, que no, aquí los hay y a montones, y que a veces incluso ni eso funciona. Doctor, bien, estamos a puertas de lo que será una consulta popular que ha convocado el presidente de la República, en donde la parte medular es proponer al soberano si desea ir o no a una asamblea constituyente. Desde su respetable punto de vista, ¿considera usted necesaria ir a una constituyente para crear una nueva constitución? ¿Y en qué medida la creación de una nueva constitución puede ayudar también a normar mejores políticas públicas para el sector de la salud? Bien, pudiera ser, pero en este país no hay nada garantizado. Si en realidad el presidente hubiera querido simplificar la cosa y salir de este maraña en que nos dejaron metidos los gobiernos anteriores, especialmente uno en particular, una sola pregunta bastaba, que era: pueblo ecuatoriano, ¿usted está de acuerdo con la Constitución del 2008 o la del 98? Yo no soy jurista a propósito. Y se acabó. Sí, el pueblo ecuatoriano dice: estoy de acuerdo con la del 98, porque la del 2008, ya usted sabe, ha servido de plataforma. Puede ser que por ahí tenga alguna que otra cosa buena, pero en general pues está sembrada de buenas intenciones y las buenas intenciones solamente nos conducen al infierno, como dice el refrán. Y en ese infierno estamos. Entonces, para salir de eso,
acuerdo a los criterios de algunos juristas muy bien ubicados, dicen que la del 98 es mejor. Con eso nos librábamos de un montón de diputados, de esa famosa Corte Constitucional, de ese famoso Tribunal Constitucional y de una serie de vicios que como parte de los mortes parió la Constitución del 2008. Por eso era para mí una sola pregunta. ¿Usted está de acuerdo con la del 2008 o la del 98? Y pare de contar, el resto es cuento, mi querida licenciada. Doctor, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros al acompañarnos. Ha sido claro y conciso en estos temas, siempre con su análisis objetivo y serio. Valoramos y apreciamos muchísimo sus opiniones y comentarios y creo que aportan muchísimo en este tema del tratamiento de la salud pública, que hoy más que nunca requiere de acciones contundentes y del trabajo y el esfuerzo denodado que entiendo es hacia donde apuntan cada una de las acciones de las actuales autoridades. Gracias y que tenga un buen día. A usted y a la audiencia por su paciencia. Ha sido la intervención del doctor Francisco Plaza. Él es expresidente del Consejo de Médicos Andinos, past presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Vamos a ir a una breve pausa, pero antes tengo un importante aviso.